Adelante. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. La Defensoría del Pueblo ha organizado un encuentro llamado Conversatorio sobre derechos de las personas consumidoras como derechos humanos. Está aquí Paulina Murillo, adjunta de Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo, para explicarnos primero el título de este conversatorio. ¿Cuál es este enfoque de derechos humanos sobre los derechos de los consumidores? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, efectivamente, la Defensoría del Pueblo, dentro de sus competencias constitucionales y legales respecto de la protección y promoción de los derechos de las personas consumidoras y usuarios, hace un llamamiento al debate, a la ciudadanía, a los órganos del Estado relacionados a la protección del consumidor para conversar sobre este importante punto. Porque los derechos de las personas consumidores y usuarios, si bien nacen de una relación de consumo, el agua, la luz, las telecomunicaciones que utilizamos, la ropa que llevamos puestos, los alimentos que nos servimos y demás, nacen de una relación de consumo, pero están inmersos todos nuestros derechos propios de la vida digna: el derecho a la salud, a la alimentación, a la información veraz, oportuna, a no ser engañados, a la libertad de que tenemos para elegir a partir de una información verdadera. Ahora, ¿por qué tenemos que debatir esto? ¿Por qué hay que conversar sobre estos temas como en este encuentro? Bueno, es muy importante retomar todo lo que se ha avanzado en respecto a la protección de los derechos de las personas consumidoras. Tenemos una ley, por ejemplo, del 2010, una constitución del 2018 donde se recogen derechos específicos. Pero ¿qué ha pasado con el Estado? ¿Cuál es la protección óptima que el Estado ecuatoriano debe darle a los 16.285.000 y más ecuatorianos y ecuatorianas que somos consumidores y usuarios de todo lo que hacemos? Es un deber del Estado proteger al más grande colectivo de personas consumidoras y usuarios en el Ecuador. ¿Pero qué tiene que ver el hecho de que la ley sea una ley del 2010? ¿No se está cumpliendo o la ley ya ha sido superada? La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, si bien es una ley positiva que recoge principios elementales de la protección del consumidor, es una ley que ya tiene 18 años. Por lo tanto, ya las relaciones de consumo, las diferentes formas de relacionamiento, de comercialización han avanzado. La Constitución es del 2008, por ende, nuestra ley no está conforme a los preceptos constitucionales actuales. También existen... ¿En qué aspectos? Por ejemplo, dentro de nuestra Constitución están concebidos los derechos de las personas consumidoras dentro del grupo de atención prioritaria. Es decir, nuestra ley, si bien revisa determinados aspectos, no recoge, por ejemplo, la protección de las personas consumidoras cuando son personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas consumidoras, niños, niñas, adolescentes, que requieren una protección especial del Estado. A ver, explíquenos, ¿en qué aspectos específicos? Por ejemplo, le voy a poner un caso práctico, el tema de cocinas de inducción, que fue un tema bastante sonado. Si bien estamos nosotros como Defensoría del Pueblo promoviendo todos los relacionamientos y temas de comercialización, sabemos que las personas, por ejemplo, los adultos mayores que fueron receptores de las cocinas de inducción tenían que tener una protección adicional, porque teníamos casos de personas adultas mayores que sin haber logrado la comprensión, porque es el proveedor el que tiene que dar la información veraz, clara, oportuna y completa, no se aseguraron de la condición de la persona. O, por ejemplo, teníamos personas quichua hablantes a quienes les explicaron en español cómo funcionaban las cocinas de inducción, cómo tenía que darse la comercialización efectiva. Entonces no se logró esa comprensión, se efectivizó el contrato. Entonces, en estas situaciones definitivamente es el Estado, a través de la regulación oportuna o a través de un organismo específico, el que tiene que dar la política pública para que estos grupos de atención prioritarios sean efectivamente protegidos. Pero la verdad es que no hace falta ser discapacitado para darse cuenta de que en muchos casos carecemos de información respecto de lo que compramos. Tal vez el caso de las personas con discapacidad es mucho más grave, mucho más alarmante. De hecho, perdóneme, usted ha dado un punto sumamente claro. Las personas consumidoras y usuarios per se, por su propia naturaleza, estamos en una situación de desequilibrio frente al poder de la empresa, porque es la empresa, es el proveedor quien tiene el conocimiento pleno. Pensemos, usted es comunicador, pero si usted va donde un médico, es el médico el que tiene toda la información completa sobre el tratamiento que le va a dar. Usted
por sí está en una situación de desequilibrio. Y ese desequilibrio propio de las personas consumidoras y usuarios se agrava, por decir de alguna manera, cuando estamos en otra condición de vulnerabilidad. Pero ¿en qué medida esto no es solamente, digamos, un problema de mala fe o de deseo evidente de ocultar información al consumidor, simplemente de desconocimiento respecto de qué se debe hacer y cómo para mantener adecuadamente informado al consumidor? Indudablemente. Yo creo y parto de hecho ¿Qué de la deben buena hacer las fe. empresas, en otras palabras? Partiendo de la buena fe, indudablemente, pero es la empresa la que tiene la obligación de proveer una información veraz, clara, oportuna y completa. En una contratación, ¿cuáles son las condiciones? ¿Dónde se aplica? ¿Cuál es la tarifa? ¿Existen restricciones para que la persona debidamente informada pueda libremente elegir? Por eso es importante llevar al debate estos derechos, hacer una construcción colectiva. ¿Qué es lo que necesitamos los ecuatorianos y ecuatorianas de nuestra condición de consumidores y usuarios? ¿Y cuál es el deber del Estado de protección y tutela a este grupo de personas? Sí, lo que usted está afirmando no tiene que ver sino con un afán de desarrollar y potenciar una economía de mercado auténticamente transparente, que opere, que funcione, que no vaya dejando en el camino víctimas de la ignorancia respecto del uso y las consecuencias del uso de muchos de los bienes, servicios, alimentos que adquirimos en el mercado. Ahora, ¿por qué usted dice que la ley del 2010 es caduca? ¿Es caduca en esta materia o en cuáles? Es caduca digamos, ya no se relacionan, no se norman ciertas situaciones, por ejemplo, la comercialización electrónica, por dar un ejemplo. Existe, si bien principios generales, pero no está armonizado. O con las directrices de Naciones Unidas. Naciones Unidas emitió unas directrices para la protección de defensa de las personas consumidoras que ya no está nuestra ley orgánica de defensa del consumidor relacionada con esta. No existe un organismo, además, especializado, articulador, armonizador, que determine la política pública a todos los otros organismos del Estado relacionados a la protección a los usuarios. ¿Cómo es lo que tiene que efectivamente protegerse a los consumidores? Le doy un ejemplo. En la temática de telecomunicaciones, existe un Ministerio de Telecomunicaciones, una agencia reguladora. En el tema de electricidad existe un ministerio, existe una agencia reguladora, pero en otros países el organismo de defensa del consumidor es el organismo que les determina a todos estos organismos técnicos cuál es, por ejemplo, el principio pro consumidor que tiene que establecerse en los diferentes bienes y servicios. Por eso es importante que exista un organismo especializado que armonice todo el tema de turismo. ¿Y ese organismo cuál es o cuál debe ser? ¿No es la Defensoría del Pueblo? Si bien la Defensoría del Pueblo tiene indudablemente competencias constitucionales y legales que las vamos a seguir ejerciendo indudablemente, pero su naturaleza es una naturaleza de derechos humanos, de protección de derechos humanos. En otros países existen defensorías del pueblo, comisiones de derechos humanos y además este órgano especializado técnico que determina la política pública a todos los demás organismos relacionados. Es necesario que Le se quiero crezca preguntar, en el Ecuador. ¿cuáles son los números de la Defensoría del Pueblo? ¿Cuántas personas acuden a establecer reclamos, a solicitar protección de derechos en materias relacionadas con esto, con el consumidor? Bueno, de la totalidad de reclamos en la Defensoría del Pueblo, el 60-65% son relacionados a temas de consumidores. Y además aprovecho el espacio para ponernos al servicio de la ciudadanía si tienen dudas, inquietudes o ya casos específicos de cualquier relación de consumo. Recordemos cuáles pueden ser: electricidad, agua, saneamiento, transporte terrestre, transporte aéreo, salud y demás. Nosotros estamos ubicados en la Avenida de la Prensa, ahí se atende a las personas en la Avenida de la Prensa y Jorge Piedra, o pueden comunicarse a través de consumidores@dpe.gov.es, a través del Twitter, a través del Facebook. Estamos Ahora, usted 100% dice a la orden. que más del 60% de los reclamos o de las solicitudes, de las demandas en materia de protección de derechos tienen que ver con temas relacionados con el consumo. En grandes líneas, ¿cuáles son los aspectos principales, los más sensibles, donde están siendo, perciben ustedes, vulnerados los derechos de los consumidores? Bueno, el tema, por ejemplo, electrodomésticos, es una de las más grandes casuísticas que tenemos en la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, temas de garantía. Servicios públicos domiciliarios también llevan un alto porcentaje de nuestras quejas y nosotros no solamente realizamos un trabajo de resolución de casos.
que finalmente terminan en una solución efectiva para las dos partes, sino también hacemos acciones de incidencia, es decir, recomendamos a las agencias reguladoras que, por ejemplo, qué políticas inclusivas tienen que tener en las tarifas de los diferentes servicios. En relación a este contacto que hay entre derechos de consumidores y derechos humanos, usted lo dijo al inicio, tiene que ver con principios fundamentales como el derecho a la salud. ¿Dónde está siendo vulnerado el derecho a la salud? ¿En qué aspectos? ¿En qué materias? Le doy un ejemplo. El momento que usted, por ejemplo, es usuario de una clínica privada o de una clínica pública y no fue debidamente atendido de acuerdo a la calidad o a la información o se vulneró sus derechos, es un ejemplo de una vulneración al derecho a la salud. O si usted consume un alimento que en el etiquetado no se declara, por ejemplo, que tiene determinado componente y usted es alérgico, a través de esa mala información o imprecisa información se puede causar o si usted se intoxica por la mala calidad de un alimento, su derecho a la salud, la protección a la vida está indiscutiblemente vulnerado. Ahora, puede ser también que el consumidor no se fije en la fecha de expedición, pero evidentemente es de responsabilidad de quien distribuye o quien vende no colocar en la percha alimentos caducados, sin duda alguna. Correcto. En esto hay un tema de corresponsabilidad. Pero indudablemente las personas consumidoras y usuarios también tenemos obligaciones y una de las obligaciones es justamente informarnos. Por ejemplo, en el ejemplo planteado, leer adecuadamente cuál es la información nutricional, qué componentes tiene. Si soy una persona, por ejemplo, que tiene diabetes y es un producto con alto contenido de azúcar, pues no consumirlo. Por eso es importante hablar de los derechos de las personas consumidoras y usuarios para también generar la responsabilidad. En su momento ya se generó todo un debate respecto de si debían o no aceptarse el uso del semáforo en los alimentos. Pero ¿basta el semáforo o debe haber información adicional entregada por los fabricantes o distribuidores? Bueno, el fabricante y el distribuidor va a cumplir adecuadamente mientras sea veraz evidentemente esta información. Pero también, por ejemplo, el Estado es quien tiene que preventivamente, en el caso específico, realizar campañas de una alimentación adecuada y enseñarle también a la persona a interpretar qué es lo que quiere decir. Porque, por ejemplo, en la mermelada puede tener un alto contenido de azúcar. Sin embargo, si yo consumo en cantidades adecuadas, no me va a hacer ningún daño. Entonces, es toda una integralidad. Por eso es importante que se converse, se debata, se construya socialmente qué es la importancia de los derechos de las personas consumidoras y usuarios y la importancia de que se retome en la agenda pública estos derechos. Ahora, vemos que en el conversatorio sobre estos temas hay panelistas invitados. Uno viene de la Organización de Estados Americanos, otro es un magistrado del Perú por el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Existen modelos, países en donde se haya alcanzado un nivel óptimo en esta materia o estamos hablando de una tónica generalizada en América Latina de leyes caducas, incumplimiento de la ley, consumidores que todavía no son plenamente conscientes de sus derechos? Bueno, realmente debo decir que el Ecuador está en una deuda con las personas consumidoras y usuarios en el modelo óptimo. Si bien todo es perfectible y hay diferentes modelos, por ejemplo en Latinoamérica hay organismos de defensa del consumidor que pertenecen al Ejecutivo, que están en un ministerio, hay otros que son independientes, pero en todos los países de Iberoamérica y la mayoría de países en el mundo tienen un organismo especializado de defensa del consumidor, indistintamente de que existe Defensoría del Pueblo, Comisión de Derechos Humanos, que realiza su labor dentro de lo que es las competencias propias de una institución. Nuevamente me da la impresión de que ustedes postulan, esto es una línea de pensamiento de la Defensoría del Pueblo, ustedes postulan, digamos, proponen o solicitan la creación de un organismo especializado en esta materia. La Defensoría del Pueblo del Ecuador está consciente que si bien nosotros tenemos competencias constitucionales y legales y que las vamos a seguir ejerciendo, es indiscutible que el Estado ecuatoriano tiene que tomar ciertas acciones para efectivizar la protección de los consumidores. Por ejemplo, ¿qué pasa en otros países, en Perú, en Colombia?
Primero que existe leyes de defensa del consumidor actualizadas, vigentes de acuerdo a la realidad nacional. Existen organismos especializados que, como digo, determinan la política pública para los otros organismos relacionados a defensa del consumidor, indistintamente de las especialidades. Telecomunicaciones, estos organismos no tienen injerencia en los aspectos técnicos, no van a determinar cuándo una llamada se cae, cuándo el servicio de telecomunicaciones es de calidad o no. Eso le corresponde a los otros organismos, pero sí va a determinar que sea una política especializada pro consumidor, que mire cuáles son las necesidades y los desequilibrios per se del consumidor. Entonces, indiscutiblemente, para nosotros es muy importante hacer un llamado a los diferentes poderes del Estado ecuatoriano para que desde sus ámbitos de competencia se genere una ley, por ejemplo, una ley que esté actualizada de acuerdo a la defensa del consumidor, un organismo especializado. Pero ¿usted considera, o la Defensoría considera, que la actual institucionalidad no está operando? ¿Qué pasa? Hay una superintendencia de poder de mercado, por ejemplo. Lo que pasa es que, lógicamente, la Superintendencia de Control y Poder de Mercado tiene otro ámbito. Van a regular esta superintendencia las relaciones de los agentes económicos que no tengan prácticas desleales que indudablemente van a afectar al consumidor. El fin ulterior de la superintendencia va a ser el consumidor, pero regulan las prácticas entre los competidores, entre los agentes. ¿Qué es lo que sucede en el mercado? En cambio, es una relación, digamos así, o vertical, pero dentro de competidores. En cambio, la institución de defensa del consumidor va a velar por los consumidores en sí mismo. En otros países existen instituciones de competencia de consumidor y Defensoría del Pueblo, pero lo importante es que la institución de defensa del consumidor es específica, se encarga de proteger los derechos de las personas consumidoras. Hoy por hoy, si un consumidor se siente perjudicado en sus derechos, solo puede acudir a la Defensoría del Pueblo. Puede acudir a la Defensoría del Pueblo, sí, también, pero el consumidor en telecomunicaciones, por ejemplo, si tiene un reclamo con la telefonía celular, es muy poco el índice de consumidores que saben, por ejemplo, que puede existir una agencia de regulación donde le van a resolver el reclamo. También tiene una Defensoría ventanilla del Pueblo. para el consumidor. Exactamente. Pero si es en salud, no todas las personas saben que existe una agencia de regulación y control sanitaria. O en electricidad, una agencia de regulación y control en tema de electricidad. Es dispersa. El consumidor está en el centro de una institucionalidad abundante y no sabe qué hacer. Y recordemos que el Estado, los servidores públicos, estamos al servicio de la población. Tenemos que facilitar la vida de la ciudadanía y no dejarla inmersa en un sinnúmero de instituciones y no saber cómo, dónde. Además, cada institución tiene sus procedimientos de resolución específicas. Entonces, es importante que el Estado ecuatoriano un poco organice esto. Cada uno técnicamente tiene que hacer su trabajo, pero le dé al consumidor, que es la parte más débil en la relación del consumo, las respuestas efectivas para su tutela. Esto, imagino yo, es un debate en marcha. ¿Será esto materia de este conversatorio? Lo Totalmente. Que usted acaba de Vamos decir. a tener interesantes panelistas, personas que han estado en la defensa y la protección de los derechos de los consumidores por años. También un importante expositor de la Comunidad Andina de Naciones que trabajó también en el INDECOPI, que es el Instituto Peruano de Defensa del Consumidor y de la Competencia, que nos va a contar cuál es un poco la experiencia en otros países, ¿no? De María José Troya, por ejemplo, que es un referente en el tema de la protección y defensa del consumidor. Tenemos panelistas nacionales propios de la Defensoría del Pueblo, una académica de la Universidad Central, y queremos escucharle a la gente cuál es la necesidad que tenemos. Queremos hacer de esto una construcción colectiva, porque todos y todas somos consumidores y usuarios. Entonces es importante hacer un llamamiento. Están todos invitados este día viernes 27 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Universidad Central del Ecuador, en el Auditorio Máster, para hacer de esto una construcción colectiva, como digo, poner en la palestra, en la agenda pública, la importancia de los derechos de las personas consumidoras y usuarios. Otro tema que nos compete definitivamente a todos. Así Gracias es. por aceptar esta invitación. Muchísimas Paulina gracias. Murillo, adjunta de Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo. 7 de la mañana, 42 minutos, ya volvemos.